Hola, ¿cómo están? Muy buenos días o tardes, dependiendo de cómo estén ustedes, si es que están viendo en la mañana o en la tarde. El día de hoy Preuniversitario Cumbre les tiene una pequeña sorpresa y vamos a hacer una revisión de las preguntas de la PAES de verano. Para esto, bueno, me presento, soy el profesor Carlos, profesor de Biología del Preuniversitario Cumbre, y vamos a proceder a revisar cada uno de los elementos de la PAES, cómo estuvieron las preguntas. No voy a catalogarlas de fáciles o difíciles, sino la manera adecuada en cómo se debía responder cada una de estas preguntas. Sin más dilación, empecemos. Primera pregunta, dice: ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una característica común entre las mitocondrias, los cloroplastos y el núcleo de una célula vegetal? Bien, si ustedes estudiaron del tópico de célula, ustedes habrán visto que dentro de los organelos, la mitocondria y el cloroplasto son organelos que cumplen funciones muy particulares. De hecho, se enseña por lo general a los estudiantes la teoría endosimbiótica, que es cómo la mitocondria y el cloroplasto terminaron al interior de una célula eucarionte. Lo que caracterizaba a estos organismos es que se supone que estos organismos, la mitocondria y el cloroplasto, alguna vez fueron un organismo de vida libre. Y si fueron un organismo de vida libre, significa que fueron independientes. Si fueron independientes, significaba que, obviamente, sintetizaron su propio material genético. Tenían su propio material genético, podían sintetizar sus propias proteínas. ¿Qué quiere decir esto, queridos estudiantes? Que al momento de analizar el núcleo que tiene material genético, y si bien el cloroplasto realiza fotosíntesis y la mitocondria realiza respiración celular, y entre ellos no se parecen en ninguno, si uno consideraba la teoría endosimbiótica, uno lograba entender de que los tres tenían material genético al interior de este. Por lo tanto, vamos a revisar las alternativas. Dice: los tres organelos presentan compartimientos membranosos en su interior. Bueno, sí, pero gran parte de los organelos también lo presentan. Así que vamos a marcar este al tiro como no. ¿Dónde está mi lapicito? Aquí está mi lapicito, aquí está esto, por lo tanto esta se nos va. Los tres organelos presentan estructuras con una monocapa de fosfolípidos. No, tienen una bicapa, fuera. Los tres organelos presentan material genético absolutamente correctos, para mí C, pero dicen los organelos presentan cadena de transporte de electrones. El núcleo no lo presenta, por lo tanto la respuesta correcta es C. Bien, fácil, fácil, como van. Así que vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está asociada a un gráfico, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia que yo le doy a la gran mayoría de mis estudiantes cuando analizamos gráficos? Agárrense de los ejes, tomen los ejes y abrácenlos, así como si fueran sus mejores amigos, ¿sí? Pero obviamente hay que leer el texto. Vamos primero con el texto. Dice: la difusión simple y la difusión mediada por transportadores corresponde a dos tipos de transporte pasivo a través de la membrana celular. El siguiente gráfico representa la cinética de difusión simple y aquella mediada por un transportador a medida que aumenta el gradiente de concentración del soluto transportado. Podemos ver el gráfico y lo que podemos ver claramente es que la difusión simple aumenta conforme aumenta el gradiente de concentración, mientras que la velocidad obviamente va aumentando. Y mientras que consideramos la medida por transportador, vemos que conforme esta aumenta, llega un punto donde la curva se satura. ¿Qué significa que se sature la curva? Significa que no puede ingresar más sustancia por esa proteína, dado que la proteína ya se encuentra funcionando. Entiéndalo como los torniquetes del metro. Ustedes no pueden llegar y pasar si hay alguien pasando. A eso se le llama saturación, ¿sí? Entonces, podemos ver que hay una curva que está saturada en cierto punto y la otra no. Teniendo esta información en mente, vamos a ver qué es lo que nos pregunta. Dice: ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta con los datos representados en el gráfico? Vamos leyendo. Dice: la velocidad de difusión simple disminuye. Mentira, ya con eso ya disminuye, malo. La velocidad de difusión simple siempre exhibe un comportamiento inversamente proporcional. Mentira, es directamente proporcional, porque conforme aumenta la cantidad de soluto, aumenta la velocidad de transporte. Por lo tanto, esa no es. C. La velocidad de difusión mediada por un transportador alcanza un máximo. Eso es correcto. Sugiriendo que el transportador es saturable. El transportador se saturó, de hecho, el punto de saturación está acá. ¿Sí? Porque a contar de este punto la velocidad no aumenta. Y la alternativa dice: la velocidad de difusión medida por transportador es directamente proporcional a... déjenme leer aquí porque está robando esto. Es directamente proporcional a la gradiente de concentración del soluto en todo el rango medio. Ya, eso no es correcto porque si ustedes pueden ver, la curva se satura. Es decir, respuesta correcta. Sí. Muy bien, ya tenemos dos preguntas respondidas. Vamos a ver las siguientes. Muy bien, pregunta número 3. ¿Sí? A ver, cuando ustedes tienen tablas
Siempre también resulta importante mirar qué es lo que dice cada tabla, obviamente, y luego de eso podemos ir al texto. Acá me están hablando de velocidad de transporte y concentración de la molécula, es decir, nuevamente estamos en mecanismo de transporte. Ahora bien, lo que tenemos que hacer, tal y como les dije, es leer el texto. Vamos, dice: en una investigación, un grupo de científicas quería estudiar la relación entre la velocidad de transporte a través de la membrana plasmática y la concentración de una molécula conocida en células del intestino. Al realizar muchos experimentos, las científicas determinaron que la velocidad de transporte de la molécula al interior de las células aumentaba proporcionalmente. O sea, tenemos que la velocidad de transporte... Ay, me estoy rayando. Uy. Dice, la velocidad de transporte... Ay, estoy rayando mal. De la molécula al interior de las células aumentaba proporcionalmente hasta una determinada concentración, alcanzando una velocidad máxima de 25 unidades arbitrarias. Sé que estoy leyendo un poquito sobre el texto, pero me interesa que entiendan eso. Sobre ese valor de concentración, la velocidad de transporte se volvía independiente, es decir, que se saturaba de la concentración de la molécula transportada. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones señala la tabla cuyos datos son coherentes con la tendencia obtenida por estas científicas? Es decir, lo único que ustedes tenían que hacer acá, queridos estudiantes, es hacer una transposición del texto al lenguaje matemático. Así es, en ciencias también ocupamos matemáticas. Y eso es una de las cosas que más tienen que tener en consideración. En Cumbre se lo hemos dicho varias veces a nuestros estudiantes. Acá la prueba de ciencias no es, vengo a dar biología. No, usted viene a hacer una prueba de ciencia donde tiene que saber química, biología, física. Física se habla en matemática y para más remate todo se lo preguntan en forma de lenguaje. Así que si usted no domina bien las formas de leer bien un texto, de extraer la información, aquí estamos para ayudarle. Vamos a buscar la alternativa que corresponde a la descripción del texto. ¿Qué fue lo que nos dijeron? Nos dijeron, bueno, las científicas estaban investigando, la velocidad aumentaba hasta 25 unidades arbitrarias, después de eso la velocidad se mantiene constante. Entonces vamos a buscar eso de nuevo en las tablas. Veamos, la primera dice, velocidad de transporte 5, 10, 15, 20, 25, 30. Decían que la velocidad de transporte en un momento se mantenía constante. A no es. Después dice B, 5, 10, 15, 20, 25, 25. Ok, B me podría servir. C me dice 5, 10, 15, 15, 15, 15, 15. Esa está mala porque me dice que alcanza un máximo de 25. Y la D me dice 5, 10, 15, 20, 25, 25. O sea, nos estamos debatiendo entre la B y la D. Ahora, ¿cuál sería la respuesta correcta? Dice que a partir de cierta concentración la velocidad se mantiene constante. Es decir, que por ejemplo, si en un minuto esto se satura en 5, si yo agrego 6, la velocidad se mantiene constante. Pero yo voy aumentando la cantidad de concentración y la velocidad es la que no varía. ¿Sí? Pero la concentración es la variable independiente, por lo tanto es lo que yo voy modificando. Así que veamos D. Dice la concentración 2, 4, 6, 8, 10, 10. ¿Quién repite un dato? La tabla está mala. ¿Quién repite un dato 2 veces? Ya por eso, automáticamente sé que es B. E incluso lo voy a corregir. Dice, la tabla B dice 2, 4, 6, 8, 10, 12 y a partir de 10 la velocidad se mantiene constante. Es decir, la alternativa correcta es B. ¡Tachán! Vamos a la siguiente porque se nos fue la página muy rápido. Muy bien, pregunta de gráfico. Maravilloso, espectacular. Estas preguntas son muy lindas. Vamos a seleccionar el lápiz y vamos a seguir trabajando. Dice, se investigó el efecto de la concentración del ion sodio extracelular en el transporte de un aminoácido y un azúcar en un cultivo de células a 37 grados Celsius y un pH fisiológico de 7.2. Los resultados se presentan en el siguiente gráfico. Nuevamente, me fijo en los ejes. Concentración, eso es lo que uno quiere, que no le marque el lápiz. Concentración de sodio. Y acá dice tasa relativa de transporte. Y puedo ver que los aminoácidos como que están un poquito más elevados en la tasa de transporte y el azúcar tiene un comportamiento más o menos semejante. Más o menos. Muy bien, dice, en relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la variable dependiente de este experimento? Leí para nada. Gente querida y bella. La variable dependiente se entiende como lo que está en el eje Y. Cuando ustedes en matemáticas les enseñan que la ecuación de la recta es I igual a mx más c, Y es la variable respuesta, porque es lo que están viendo en el eje Y. Y si yo leo tasa relativa de transporte, esa es la variable dependiente. Por lo tanto, sin mucho que pensar, la alternativa correcta es C.
Se acabó. Borramos aquí. Pasamos acá. Pam, 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 pam. Pregunta 5. Bien, llamámosla 5. Qué maravilloso, ¿no? Dice: un investigador está evaluando el efecto de la adición de 4 sustancias sobre el oxígeno consumido y el ATP en un cultivo de mitocondrias bajo concentraciones ideales de temperatura y pH. Muy bien. Los resultados del estudio se muestran en el siguiente gráfico. Se ve un poco raro, ¿no? Pero no se preocupen, porque los ejes y el gráfico está para ayudarnos. ¿Qué nos dicen? Dicen que la línea que no es segmentada, es decir, la línea continua es el ATP y la línea 2 es el oxígeno ocupado y que supondré que 1, 2, 3 y 4 son obviamente las sustancias agregadas. ¿Y qué puedo ver? Que en 1 la concentración más o menos se mantiene constante, o sea, por lo menos lo que veo del ATP. En 2, cuando se agrega la sustancia 2, el ATP y el oxígeno suben. En 3 se vuelven a mantener como constantes y en 4 también como que no aumentan mucho. Muy bien, ya he interpretado relativamente el gráfico, tengo una noción general. Ahora voy a la pregunta. Considerando que no hay efecto acumulativo ni interacciones entre las sustancias añadidas, ¿cuál de las siguientes opciones señala una conclusión correcta? Muy bien, si la sustancia 4 provoca un aumento en la síntesis de ATP. No, porque si yo me paro aquí, se dan cuenta que el ATP no aumenta. Por lo tanto, la A no es. B, la adición de una sustancia 2 provoca un aumento en la síntesis de ATP. Totalmente correcto, ya tengo algo que me sirve. 3, la adición de la sustancia 3 provoca una disminución. Mentira, nunca disminuyó, se mantuvo constante. 1, la sustancia 1, ya, la sustancia de nadie. La adición de la sustancia 1 provoca una disminución del consumo de oxígeno. ¿Qué mentira más grande? Respuesta correcta, B. Listo. Análisis de gráficos, gente, no es tan difícil. Solamente hay que tenerle cariño a la matemática. Muy bien, continuemos. Aquí hacemos clic y seguimos. Dice, esta pregunta es de análisis de texto, de hecho lo puedo ver simplemente acá. Vamos a ir viendo. Dice, la vasectomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en cortar los conductos deferentes evitando que los espermatozoides lleguen desde el testículo, lugar donde ocurre la espermatogénesis, hasta la próstata. Teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿cuál de las siguientes acciones confirmaría inequívocamente el efecto anticonceptivo de la vasectomía? Entonces, tal y como nos dice el texto, la vasectomía es el corte de los conductos deferentes, por lo tanto, no llegarán espermatozoides al líquido seminal. Lo vuelvo a repetir. No llegarán espermatozoides al líquido seminal. Si ustedes, pues si es que se llegase a eyacular, obviamente soltarían o expulsarían un líquido, pero no tendría espermatozoides. Por lo tanto, voy a ver qué alternativa se parece al conocimiento que tengo integrado acá. Muy bien, dice, establecer la reversibilidad de... No, me está preguntando por la efectividad, nada que ver. Verificar la ausencia de eyaculación... No, la eyaculación va a seguir ocurriendo. C, complementar el efecto de la... No tengo que complementarlo con nada, con ningún método anticonceptivo. No, por lo tanto, si descarté A, B y C, me quedaría D, pero por seguridad lo leo. Dice, determinar que post-vasectomía hay ausencia de espermatozoides en el semen. Chan, chan. ¿Quién diría que biología iba a estar así de simple, al parecer? Pero no fácil, simple, elemental. Muy bien, pregunta 7. Dice, el gráfico muestra las consultas por infecciones de transmisión sexual, ITS, en el sistema público entre los años 1999 y 2003, separadas por sexo. Y podemos ver que está candidiasis, gonorrea, herpes, sífilis, y sale hombres y mujeres, y sale el número de consulta. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una conclusión correcta respecto de los datos representados en el gráfico? Muy bien. ¿Y qué puedo ver en el gráfico? Tengo que la candidiasis tiene una buena cantidad de casos, pero no supera la gonorrea, tampoco supera la sífilis, y es el herpes el que quizás tiene más bajo, pero si miro y soy muy detallado al mirar, veré que la candidiasis tiene incluso menor cantidad de casos que el herpes en el caso del hombre. Teniendo eso en consideración, voy a buscar la alternativa correcta. Dice, ¿las ITS por hongo son las más frecuentes en los hombres? No, la ITS más común es la gonorrea. No, mentira, estoy mintiendo. Dice, no, bien digo, la gonorrea de todas maneras. En ambos sexos, las ITS bacterianas son las más consultadas. Bueno, acá esto es muy específico, pero para que ustedes sepan,
La gonorrea y la sífilis son bacterianas. El herpes es viral y la candidiasis es un hongo. Así que, hasta el parecer, la B tiene pinta de correcta, así que le vamos a poner un puntazo. Puntazo. Después dice, en ambos sexos la menor cantidad de consultas es por ITS virales. Me encantaría decirles que sí, pero si se dan cuenta la candidiasis tiene menos casos y es en mujeres. Así que C no es, por más que parezca correcta. Y la D dice, las ITS presentan la misma prevalencia, tanto que mentira más grande. La misma prevalencia. Ya se acabó. Por lo tanto, la alternativa correcta es B. Chan, chan. Y ya vamos en la pregunta 7. Nos quedan 10 más 1 preguntas. Tan, tan. Oh, ¿se habrá marcado una alternativa de manera consciente? No lo sabremos. Dice, pregunta número 9. Disculpe, me había saltado una pregunta. Ahí estamos mejor. Dice, pregunta número 8. En la siguiente tabla se presentan los datos de un estudio realizado sobre una muestra de niñas provenientes de un mismo colegio. Y sale variables. Con sobrepeso, sin sobrepeso, sale cantidad de niñas participantes, 103 y 105, niveles que cursan en el colegio, sale séptimo, edad promedio 13.5, 13.5, edad promedio de la primera menstruación 11.9 y el otro es 13. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes opciones señala correctamente la pregunta de investigación que pudo haber guiado este estudio? A ver, en esta pregunta me voy a detener un poquito más, porque acá lo que les enseñamos en Cumbre es que, por lo general, sea texto-texto o sea tabla, lo importante es guiarse por los ejes. Acá, cierto, no hay un eje, pero sí, las tablas también tienen ejes, ¿sí? Arriba tienen ejes y al costado también. Cuando ustedes toman un Excel y lo han hecho en su colegio, no sé, para una tarea en tecnología o lo que sea, le dicen, hagan una tabla, y agarran la tabla y la meten en Excel y se van a un gráfico, y ahí tienen, después les salen un gráfico con una variable X y una variable Y. Acá pasa lo mismo. Entonces, cuando ustedes están preguntándoles por qué pregunta guiará la pregunta de investigación, lo único que tienen que hacer es ver los ejes de la tabla y ver qué pregunta alberga la mayor cantidad de ejes. ¿Sí? Teniendo eso en consideración, veamos qué pasa. Dice, ¿cuál es la relación entre la edad promedio de las niñas y la edad de inicio de la menstruación? La edad es la misma, así que A no es. ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel que cursan las niñas en el colegio? Nivel es séptimo, no tiene nada que ver. C. ¿Cuál es la relación que existe entre el sobrepeso y la edad en la que ocurre la primera menstruación? Eso tiene bastante sentido porque tiene sobrepeso en un lado de un eje y sin sobrepeso en el otro. Tiene bastante sentido. Y D. ¿Cuál es la relación que existe entre la edad que tiene la niña y el sobrepeso? Nada que ver. Por lo tanto, la alternativa correcta es C. Bueno, tengo que rayarla para hacerle justicia. C. Y se acabó la pregunta. Y nos quedan 10 preguntas. Y nos quedan 10 preguntas. Y nos quedan 10 preguntas. Muy bien, queridos. Retomemos con la pregunta 9. En la pregunta 9 me van a hablar de, por lo menos leo la primera parte, dice periodo reproductivo. Aquí estamos en ciclo menstrual. Ya. Ciclo menstrual, recuerden que tiene diferentes fases y también hay distintos ciclos. Está el ovárico, el uterino y también el hipotalámico hipofisiario gonadal. Entonces, por lo general lo que yo le digo a mis estudiantes es, gente, hay formas y formas de resumir la materia, ¿sí? Y los resúmenes no siempre son escritos. Los resúmenes se pueden hacer mediante gráficos y tablas también. Y al parecer, por lo que veo así como al ojo en la pregunta, hay gráficos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es leer el texto, hacer la transposición y ver cómo llevo esto de un lenguaje literario a un lenguaje matemático. Muy bien, vamos con esto. Dice, durante el periodo reproductivo en el ovario se forman cíclicamente folículos primarios. Algunos de ellos maduran y se liberan en el momento de la ovulación. Pero la mayoría de ellos experimentan un proceso denominado atresia, que consiste en la degeneración y reabsorción folicular. Esta atresia explica la notable disminución de folículos desde el nacimiento hasta la menopausia. Según lo anterior, ¿cuál de los siguientes gráficos muestra de manera más adecuada
el cambio en el número de folículos primarios a lo largo de la vida de una mujer sana. Muy bien, teniendo en consideración esto, ustedes se darán cuenta que si tenemos un bebé que tiene una cierta, pongamos que tiene 1000 folículos, y va a llegar hasta la menopausia, ustedes entenderán que la curva empezará a disminuir, ¿sí? Hasta un punto muy muy bajo. Muy bien, y ustedes me podrán decir, yo estoy seguro que ustedes están pensando en la casa así como, profe, pero un bebé no ovula hasta como más o menos los 13 años. Sí, estoy de acuerdo con eso, yo también lo pensé, yo también me estresé, pero si ustedes pueden ver, lo único que nos hace sentido con estos gráficos o con la información que nos están dando, porque acá lo importante, y tal y como se dice en Cumbre, hay que rastrear la información, nos dicen que hay una notable, vamos a rayar, porque lo importante en esto es rayar, dice que hay una notable disminución de folículos desde el nacimiento hasta la menopausia. ¿Sí? Si yo miro los gráficos, me quedaría con A y D como las posibles respuestas, ¿cierto? Ya. Y ahora sale años. Si ustedes se dan cuenta, la alternativa de la cantidad, si usted dice, pero si un bebé no menstrua, ya, pero un bebé no está menstruando, si se dan cuenta así como ustedes no son bebés hasta todo este tiempo. No creo que sean bebés hasta los 20 años. Pero lo que me interesa que entiendan es que el texto nos está indicando claramente que hay una disminución sostenida, ¿sí? Por lo tanto, la alternativa correcta para esta pregunta es A. Y se acabó. La pregunta 10 habla, miren, la estoy leyendo así como rapidito y creo que trata de biomoléculas. Me voy a dar el tiempo de hablar de biomoléculas. ¿Saben por qué? Porque biomoléculas, no voy a decir que la lleva, pero ojalá alguno de ustedes tenga la oportunidad de hablar con los estudiantes que estuvieron en la generación 2023 con nosotros y les pregunten cuánto yo los cateté por biomoléculas, siendo que es un tópico extremadamente simple, que tiene mucha materia y que yo considero medular para poder explicar todo de biología. Decir, pero profe, ¿cómo usted puede explicar todo a través de biomoléculas? Créanme que se los puedo explicar todo con biomoléculas. Lo único que me interesa que entiendan es que con biomoléculas ustedes pueden entender cómo interactúan las moléculas entre sí, ¿sí? Eso lo voy a dejar como un suspenso porque en teoría esto lo aprenden en Cumbre. Ahora, lo importante es ir a ver qué nos está diciendo la pregunta y qué tiene que ver con biomoléculas. Bien, vamos. Dice, Pablo quiere esclarecer el contenido nutricional de un alimento X. Muy bien. Le plantea esta inquietud a su profesora, que le suministra reactivos para reconocer nutrientes. Un reactivo de Biuret que detecta la presencia de enlaces peptídicos, o sea, proteínas, y Lugol que detecta la presencia de almidón. ¿Saben lo que es el almidón? ¿Se acuerdan qué es el almidón? Para aquellos que no saben, el almidón es un polisacárido. Lo voy a dejar ahí. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones podría ser una pregunta de investigación pertinente al propósito de Pablo? O sea, Pablo quiere saber qué carambas tiene su alimento y le pasaron algo que detecta proteínas y algo que detecta azúcares. Muy bien, eso sacamos del texto. De hecho, se lo voy a destacar porque es lo que corresponde. Entonces me están diciendo que él quiere saber el contenido nutricional. Obviamente lo importante es destacar. Destaquemos por arriba. ¿Qué les parece si destacamos por arriba el de otro? Me siento creativo. No, mentira. Está muy corrido esto. Contenido nutricional. Y sale el reactivo. Creo que si destaco ahí, reactivo de Biuret, que enlaces peptídicos. Y también la presencia de almidón. ¿Cuántos de ustedes destacan así sobre el texto? Yo también. Muy bien, entonces, tengo en consideración esto de que hay proteínas y de que también hay polisacáridos. Muy bien, lancémonos entonces. Dice, ¿cómo se puede detectar la presencia de lípidos? Chao. Automáticamente no. Bueno, ¿qué protocolo de uso de los reactivos requiere menos? Nunca me hablaron de tiempo, fuera. ¿En qué proporción están presentes carbohidratos con respecto a proteínas del elemento X? Tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuál es la contribución calórica? Nunca me hablaron de calorías. Pregunta 10, alternativa C. Gente, ustedes se podrán preguntar, profe, pero usted va muy rápido. No es que vaya muy rápido. Es que yo tengo claridad de que con lo que leo, insisto, esto también se lo enseñan acá, pero, insisto, como Cumbre anda generoso, les vamos a dar pequeñas nociones. Gente, síntesis de párrafo, ¿sí? Es algo que
Se hace acá mucho el lenguaje, pero cuando llega la hora de aplicarlo en ciencia, ¡ay, me olvido, no, lo mismo! No tienen que hacer eso. Tienen que sintetizar, sacar la idea central del texto. No ir a leer como desesperado 3 veces porque no entendí. No es, ¿qué entendí del texto? ¿Ya lo puedo decir en voz alta? Sí puedo. No en voz alta porque si no lo van a echar de la vez. Pero se entiende la idea de que tienen que ser capaces de sacar una idea central del párrafo. Teniendo una noción central del párrafo, les juro que la pregunta sale así. Sí, entonces en este caso la alternativa correcta es C. Porque están hablando de proteínas, de carbohidratos y además de que el niño quería saber el contenido nutricional. Entonces hablamos de una relación de biomoléculas. Chan, chan. Muy bien. Pregunta 10 más 1. No caer en eso, aunque estén en sus casas. Pregunta 10 más 1. ¿Cuál de los siguientes eventos ocurre en la profase meiótica 1, pero no en la profase mitótica? Esta pregunta es identificar. ¿Sí? Y la habilidad es identificar, ¿sabe o no sabe? ¿Sabe ciclo celular? ¿Se lo estudió? ¿Comparó mitosis y meiosis? ¿Hizo los dibujitos? ¿Los hizo? Si los hizo, la pregunta sale bien fácil. Porque uno tiene que entender que en meiosis y en mitosis los propósitos son totalmente distintos. En mitosis es casi una reproducción de una célula. ¿Sí? Se clona una para salir un clon. Valga la redundancia, exactamente igual a la célula inicial. Mientras que en la meiosis se busca generar células con variabilidad genética. ¿Sí? Por lo tanto, en estas células ocurren procesos de apareamiento de cromosomas, particularmente en la meiosis, en donde profase 1. Entonces, creo que ya dije la respuesta, la voy a buscar en las alternativas. Desaparición del nucleolo, eso pasa en ambas fases. Formación del uso mitótico, ya del uso acromático. Eso pasa en las 2 fases. Desorganización de la carioteca, también pasa en las 2 fases. Condensación de los cromosomas, eso pasó hace mucho rato. Y apareamiento de los cromosomas homólogos es lo único que nos interesa. Por lo tanto, en la pregunta 11, la alternativa correcta era E. Se acabó. ¿Lo sabe o no lo sabe? Pregunta 12. Un estudiante se encuentra investigando cómo varía la cantidad de ADN y la dotación cromosómica durante las distintas etapas del proceso de división celular. Ya, gente, ahí me están diciendo algo muy importante. ¿Sí? Entonces hay un chamaquito que está estudiando cómo varía tanto y tanto. Así que eso lo vamos a destacar inmediatamente porque es información valiosa. Durante las distintas etapas del proceso de división celular, que permite la formación de células reproductivas en vertebrados. Centrado su análisis en la siguiente tabla. Y salen todas las fases de la meiosis, la cantidad de ADN, la dotación cromosómica. Muy bien. Dice, en relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente la información científica entregada por la tabla? Ya. A ver, si bien esta pregunta los puedo haber pillado con los pantalones abajo, quiero que recuerden o tengan en consideración que esta pregunta se puede resolver muy fácilmente si ustedes tienen en consideración los ejes que forman parte de la tabla. ¿Sí? Entonces tenemos etapa, cantidad de ADN y dotación cromosómica. Muy bien, es todo lo que necesito saber. Dice, cambios en el material genético en 2 divisiones mitóticas sucesivas. Chao, te fuiste. Cambios en la cantidad total de cromosomas durante la división celular meiótica. Puede ser, quién sabe. Variaciones en la cantidad de material genético en las distintas etapas de la división celular meiótica. Esa como que alberga más de una cosa. Miren, dice variaciones de la cantidad de material genético en las distintas etapas de la división celular meiótica. Después dice sucesión de etapas características del ciclo celular proliferativo en 2 divisiones celulares consecutivas. A ver, la D suena tan sofisticada que por lo bajo lo descarto. Profe, usted no, ¿cómo la descartar así? ¿Qué onda el profesor de biología? Gente, les informo además que dice divisiones celulares. Una división celular puede ser mitosis o meiosis, porque la meiosis es un tipo de división celular. Por lo tanto, aquí en la D me podrían haber hablado de mitosis perfectamente y ustedes están tragando el chistecito solamente porque se escribían bonito.
pero la D no es. ¿Sí? Por lo tanto, debo discriminar entre B y C. Y la alternativa que me abarca la mayor cantidad de ejes de la tabla, obviamente al ojo, es C. Porque B me da una información extremadamente vaga. Me dice cambios en la cantidad total de cromosomas durante la división celular meiótica. Ya, está bien, es correcto. Pero me hablan solo de eso. Ah, maldita sea. Vas a rayar. Ahí rayó. Me hablan solo de eso. En cambio, la C alberga toda la tabla. Porque me dice cómo varía la cantidad de material genético en distintas etapas de la división celular. Eso está más correcto, porque me hablan incluso de las distintas etapas. En este caso, la alternativa correcta es C. ¿Sí? Y se acabó la pregunta. Pero por eso, gente linda, maravillosa, los ejes, las tablas, los ejes de los gráficos no están por estar. ¿Se acuerdan todas esas tareas de matemáticas que ustedes hicieron y les pusieron los ejes a los gráficos y les bajaban décimas? Ya, ahora aquí les pesan. Disciplina y rigor, queridos, disciplina y rigor para este tipo de cosas, más si ustedes quieren ser científicos. Muy bien, pregunta 13. Ajá. Dice, en los años 70, un grupo de científicos logró crear la primera bacteria transgénica capaz de expresar un gen foráneo. Este logro permitió usar bacterias para la producción de proteínas de interés médico como la insulina. Eso es cierto. En una investigación relacionada con la generación de esta hormona, un grupo de científicos, comillas, detectó que las bacterias sintetizan el precursor de la insulina, pero no lo procesan. Por lo que el producto obtenido era biológicamente inactivo. ¿A cuál de los siguientes componentes de la investigación científica corresponde la frase entre comillas? Muy bien, decía que los científicos estaban desarrollando una investigación y que encontraron eso. Encontraron eso realizando una investigación científica. Lo reitero, encontraron esto a partir de una investigación. Por lo tanto, ¿es una hipótesis? No. ¿Es una inferencia? No. ¿Por qué? Porque la inferencia se hace a partir de los datos y acá está diciendo que lo encontraron. Un resultado, obviamente, y un objetivo, nada que ver. Alternativa correcta para esta pregunta, alternativa C. C. Así de simple. Seguimos con división celular y al parecer nos están midiendo un gráfico. Dice, previo a la meiosis y durante esta, la cantidad de ADN, C, por célula varía entre cada etapa del ciclo celular. El siguiente gráfico representa en términos generales la variación en la cantidad de ADN en algunos periodos de la interfase. Es decir, G1, S y G2, y al término de la meiosis, tanto meiosis 1 como meiosis 2. Muy bien, y tenemos que sale que la cantidad de material genético en G1 es 2, después entre S y G2 pasa a 4, en la primera división meiótica pasa a 2 y finalmente después pasa a 1 en la última división meiótica. Utilizando estos antecedentes, un equipo de investigación estudió la meiosis en células testiculares de conejo y contabilizó en la etapa de transición S y G2 un total de 60 picogramos de ADN nuclear. Al respecto, ¿qué cantidad de ADN debería contabilizar este equipo al término de la meiosis 2? Bueno, si teníamos 60 y entendemos que cuando uno está en G2 pasa a ser 2N, 4C, y al final de esto pasa a ser solo C, es decir, dividido a la cantidad de DNA en 4, 60 dividido 4 es 15. ¿Sí? No creo que haya mayor problema, porque 60, reitero, si es que no lo entendieron, vuelvo a repetirlo. Cuando ustedes estaban en fase G2, les dije, ustedes tienen que la cantidad de DNA es, mejor dicho, la dotación en general es 2N, la idea es rayar la pizarra, 2N, raya lápiz, 4C, estas cosas son las que yo echaba de menos. 4C, ¿sí? Y si me dicen que 4C es igual a 60 y al final de la meiosis termina solo en N y C, significa que tengo que dividir la cantidad de DNA en 4. Por lo tanto, 60 dividido 4 es 15. Alternativa correcta, C. Alternativa 15, alternativa 15, vamos, maravilloso. Alternativa 15.
Ya. Vamos, dice, utilizando técnicas biotecnológicas es posible modificar genéticamente las plantas de un cultivo. Por ejemplo, se pueden insertar nuevos genes de modo de incorporar rasgos reproductivos beneficios para la cosecha, tales como mayor valor nutricional, mayor rendimiento, mayor resistencia a enfermedades, entre otros. Estos genes insertados pueden ser foráneos, transgénicos, o de una especie relacionada, cisgénicos. En relación a la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al modelo biológico de estudio que los científicos utilizan para estas aplicaciones biotecnológicas? A ver, el modelo de estudio, me están hablando del sujeto per se, ¿sí? Esta como pregunta está un poquito difícil de abordar. De hecho, yo creo que esta podría ser quizás la pregunta más difícil de todo biología común, porque es muy general, ¿sí? De hecho, hasta resulta poco específica, porque me están hablando incluso que acá me dicen el valor nutricional, que es lo que sale en el texto, las plantas de cultivo, la resistencia a las enfermedades y el rendimiento de las cosechas. Y están hablando del modelo biológico que los científicos utilizan para estas aplicaciones biotecnológicas. El único modelo que están ocupando acá son las plantas de cultivo per se. ¿Por qué? Porque el valor nutricional, la resistencia a las enfermedades y el rendimiento de las cosechas son las cosas que ellos modifican. ¿Y qué es lo que modifican de ellos? A la planta per se. Por lo tanto, acá la alternativa correcta es B. De todas maneras, está sujeto a interpretación. Pregunta 15. Polémica pregunta, ¿sí? Si ustedes preguntan dónde también podría haber cierta duda, podría ser en la resistencia a enfermedades, es que DEMRA apunta por lo general a el modelo basal de donde se saca la información y donde está toda la teoría que sustenta esto, que es transformación, conjugación y todas las cosas que pueden hacer las bacterias para modificar su material genético. Muy bien, continuemos. Pregunta 16, se nos está acabando la parte común de biología. En el modelo de la cadena trófica, los organismos que poseen la mayor cantidad de energía disponible para transferirlas a otros organismos son, bueno, suponiendo que la cadena trófica parte desde el Sol, pero el Sol no está en el planeta Tierra, quien recibe la energía del Sol son las plantas. Las plantas realizan fotosíntesis. Y la energía restante, que se llama productividad primaria neta, es lo que el resto de la cadena trófica va a ocupar. Es por eso que a las plantas se les llaman productores, quienes en la base de la cadena trófica, por lo general, son los productores, a menos de que ustedes quieran irse al Sol. Pero el Sol está fuera de la Tierra. Por lo tanto, en este caso, la pregunta es, ¿sabe o no sabe? ¿Sabe o no sabe? Muy bien. La alternativa correcta en este caso es productores. ¿Dónde dice productores? Alternativa A. ¡Mi marqué bien! Maravilloso. Fuera. Sigo marcando B. Maravilloso. El lápiz. El lápiz. El lápiz, primer lápiz. Muy bien. Sí, maravilloso, todo en orden, todo correcto. Y yo que me alegro. 17. El siguiente gráfico presenta la relación entre la productividad primaria neta y la temperatura ambiente en crecimiento de un bosque joven. Y tenemos que la productividad primaria neta está acá. La temperatura de ambiente está acá y tenemos que entre menos 10 y 0 existe productividad, pero es muy bajita. Empieza a subir de 0, llega a su pico en, creo que 40, un poquito más. Un poquito más de 40 puede decir que llega el pico, digamos que en 40 para los amigos. Ya el pico de la productividad primaria neta llega a los 40 grados Celsius. Porque por eso la productividad primaria se nos va a la B. Muy bien, de acuerdo con la siguiente información, ¿cuál de las siguientes opciones es una inferencia correcta? A ver, muchachos, acá en Cumbre también les enseñamos qué significan los verbos. Inferencia significa que ustedes pueden sacar nueva información a partir de los datos que se les están presentando. Entonces, vamos a buscar qué es lo más innovador que tenemos dentro de las alternativas. A temperaturas inferiores a 0 grados, la vegetación estudiada gasta más energía en su metabolismo, por lo que no hay productividad primaria neta. Qué mentira más grande si ahí sale claramente que existe productividad primaria neta, solamente que es muy muy baja. B. A temperaturas superiores a los 40 grados, la vegetación estudiada aumenta la transpiración, aumentando la productividad primaria neta. Bueno, si supongo que ya ese pasado 40, pero si me paro en 50, la productividad primaria neta se me va también a la B. Así que no es B.
C. Entre 20 y 40 grados la vegetación estudiada aumenta la tasa fotosintética, elevando la productividad del planeta. Sí, entre 20 y 40, absolutamente. Y D dice, a temperaturas superiores a 40 grados, la productividad del planeta aumenta. Mentira, ya, la única alternativa, ni siquiera voy a terminar de leer la D. ¿Sí? Porque me dice que aumenta pasado los 40 grados y se va a pique. Por lo tanto, la única alternativa que me sustenta todo lo que estoy diciendo es C. Y nos queda la última pregunta del común. Última pregunta, y con esto se nos acaba todo, señoras y señores. Pregunta 18, nueva pregunta de transposición de texto a lenguaje matemático. Dice, en un experimento con dos plantas, 1 y 2, se mide la eficiencia fotosintética a diferentes concentraciones de CO2. Ok, me están comparando la eficiencia de la fotosíntesis a diferentes concentraciones de CO2. Al obtener los resultados se evidencia que la planta 1 alcanza el máximo de eficiencia fotosintética con la mitad de concentración de CO2. Gente, acá tienen que leer bien. Me están diciendo que la planta 1 alcanza el máximo de fotosíntesis con la mitad de la cantidad de CO2. ¿Cómo se puede entender esto de otras palabras? El auto 1 me recorrió lo que recorre el auto 2 con la mitad de la benzina. ¿Sí? O sea, la planta 1 es más eficiente que la planta 2. ¿Ok? Muy bien. Dice, además, en la planta 1 y 2, luego de alcanzar la máxima tasa fotosintética, no varía el valor de esta pese a aumentar la concentración de este gas. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones señala correctamente el gráfico que representa de mejor manera los datos obtenidos? Tenemos que acá dice que es la mitad, ojo, y con esto me puedo guiar porque hasta me están dando los números. O sea, Demre se puso generoso, gente. Miren, ¿quién lo diría? Demre es generoso. Miren, acá el máximo se alcanzó en 50 al parecer. Y acá este otro lo alcanzó como en 25. Así que A tiene toda la pinta de ser. El otro está en 25 de 75. 25 nunca ha sido la mitad de 75 que yo sepa. Dice después, ¿qué es esto? ¿Qué es esto la C? ¿Qué me están hablando? Tienen que alcanzar ambos el máximo, dice que se alcanza el máximo los dos. Y se dan cuenta, en 1 y 2, la tasa fotosintética está más abajo, ¿no? Esto es horrible. ¿Y para qué hablar de la D? 18A. Gente, y eso ha sido todo del común. ¿Era tan difícil como ustedes creían? Miren, insisto, no voy a catalogar la prueba ni de fácil ni de difícil. Lo único que les puedo decir es que si ustedes se preparan con tiempo, estudian a conciencia y empiezan a entender de que biología no es memorizar, porque eso me tiene a mí, bueno, acá en Cumbre mis estudiantes se han dado cuenta, se los he hecho ver con mucho cariño y dedicación de que biología no es memoria. Es cierto, toda disciplina requiere parcialmente de memoria, pero aquí queda más que claro que en biología, ¿cuántas preguntas de saber o no saber tenían? ¿Dos? Todo el resto era una aplicación. Entender gráfico, entender tabla, variable dependiente, variable independiente. Pongan atención en sus clases de matemáticas. Pongan atención en sus clases de lenguaje. Porque ciencias es solamente una consecuencia del buen trabajo que han hecho en las otras asignaturas. Bien, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este pequeño directo, por así decirlo, con las distintas preguntas que hemos realizado y revisado. Soy el profesor Carlos, participo del Preuniversitario Cumbres, y si les gustó esto y más, pueden consultar en las páginas. El link creo que va a estar aquí abajito. Mucho gusto y buena tarde. Nos vemos.